Bien, ok, bienvenido a todos los que están presentes. Mi nombre es Cristian Race, de Chile. Soy artista del bonsái, llevo aproximadamente 10 años de arte, desde que comencé en este maravilloso mundo. Y cuando apareció el tema de estas charlas, me puse a pensar en qué podía hablar. Y se me vino a la mente un tipo de consulta que es muy recurrente, que se me realiza por interno en redes sociales, y quise un poquito, bueno, yo hablé de este tema también en el evento que hubo de FELAP antiguamente, y lo voy a volver a repasar un poquitito. Entonces se me ocurrió hablar un poquito de decisiones de proyecto, ¿ya? Porque gran parte de todas las consultas que se me realizan en las redes sociales son cómo llegué a eso de un seto que no tenía forma de nada, y todo eso tiene que ver con el tema en cuestión, ¿ya? Cuando yo les puedo decir de que gran parte de todo lo que está reflejado en la imagen final del trabajo que proyecto está reflejado un análisis previo que yo realizo en todos los árboles, ¿ya? Tengo algunos arbolitos aquí atrás mío, que quiero que lo analicemos después en base a los puntos que yo le voy a señalar ahora para que los veamos después en ese arbolito que está acá atrás. En el de allá ya están aplicados y en el de acá también. ¿Ok? Entonces, un diseño en base a mi experiencia, eso hay que tenerlo claro. Lo que yo les voy a comentar no significa que esto es así. Pero sí es Yo soy arquitecto de profesión y estudié un poquitito en arquitectura. Nos tocó estudiar también áreas del arte. En cuanto a la escultura, la pintura, tiene mucho que ver con todo este tema de imágenes que nosotros reflejamos en los arbolitos, ¿ya? Entonces lo primero que quiero comentarles de que cuando ustedes se enfrenten a un trabajo previo que todavía no han tocado nada, lo primero que deben hacer es realizar un análisis del material en cuestión. Lo primero que tenemos que saber y analizar es ver qué es lo que tenemos frente a nosotros, si es una especie que es decidua, ¿ya? O un perenne. Eso es nuestro primer dato inicial, ¿ya? Eso se aborda de manera diferente. Un caducifolio y un perenne se abordan de manera muy diferente en lo que es diseño, en mi forma de hacer bonsái, ¿ok? Segundo, tengo un punteo que después vamos a revisar. Cuando ya detecto qué tengo frente a mi vista, ¿ya? Empiezo a analizar lo que es, qué es lo que tengo frente a mí y qué es lo que tiene el tronco. Lo primero que parto viendo dónde están las rupturas del tronco. Segundo, voy a analizar dónde está el impulso del árbol. Dónde ese tronco, para elegir su frente, dónde me está regalando un mejor impulso. Tercero, voy a ver en base a sus frentes posibles cuál es el que tiene mejor ritmo, qué cara es la que tiene un mejor ritmo para presentar hacia el observador, hacia el frente de exposición. Y cuarto, voy a ver de que ese punto que yo escojo en base a los 3 puntos anteriores mencionados, que presente una cara asimétrica, ¿ok? Asimetría es muy importante en el resultado final de nuestras obras. Cuando ya veo todos estos puntos ya del análisis, luego veo qué es lo que tengo frente a mí. Segundo, es otro tipo de análisis. Mi tronco, ¿qué características tienes? ¿Es un tronco de características femeninas o es un tronco de características masculinas? No como sus características de especie, sino que por sus características morfológicas del tronco. Aquí estamos hablando de que tenemos un árbol que está chascón, aquí no hay forma nada todavía, solamente estoy analizando su tronco, porque en base al tronco, a la lectura del tronco, es de donde va a aparecer después el diseño, ¿ok? Entonces, tercer punto sería ver qué es lo que tengo, ¿es femenino o es masculino? ¿Ya? En base a su morfología. Porque en base a la morfología del árbol, yo tengo que ver si tengo que trabajar con una espacialidad mucho mayor o un árbol más bien compacto como el que tengo acá atrás, ya que es un masculino. ¿Ok? Esos conceptos que yo les estoy mencionando a ustedes, es importante que se familiaricen siempre con ellos. Están presentes en todas las ramas del arte.
y en las ramas, como rama de arte, como bonsai, también es arte, están siempre muy presentes. Entonces nosotros a través del diseño logramos destacar cada una de estas características que le estoy mencionando. Su árbol va a estar muy bien encaminado. Ya la forma de madurar el árbol después puede cambiar, pero ustedes parten desde un diseño inicial bien elaborado, bien encaminado. ¿Ok? Cuando ya tengo toda esa lectura y ya tengo mi follaje, veo qué es lo que voy a hacer con el tronco. Voy a ver si lo diseño con un equilibrio más dinámico, o lo hago con un diseño más estático, o si quiero generar tensión en el diseño. También eso se genera mucho en bonsai, la tensión visual, y ya lo vamos a ver cómo se puede destacar. Entonces, cualquier consulta de todas estas cosas me las van dejando para que vayamos avanzando. Dispongo de 1 hora porque mi mujer está de cumpleaños. Entonces, las rupturas. Voy a girar la pantalla para que veamos un poquitito cómo giro aquí esto. Aquí tengo una olea, un olivo bastante potente de mi colección, y ya tiene alrededor de... Este debe tener unos 6 años de formación, de diseño. Tengo mi primer junípero, el primero se murió. El segundo que tuve, y un tercer junípero que está ya más diseñado. Perfecto. Ya vamos a ver estos dos de al lado, nos vamos a centrar en el del medio. Lo primero, en base a las rupturas, ¿qué es lo que son las rupturas en el diseño? Las rupturas son las zonas donde el tronco cambia de dirección. Por ejemplo, esa es una ruptura muy potente. Aquí tengo un ángulo de 90 grados muy fuerte. Eso es una ruptura fuerte que, dependiendo de qué es lo que queramos lograr en el diseño, va a ser buena o mala. En este caso, en un tronco que es más bien lineal, con lecturas de subida tenues, ese ángulo de 90 es muy malo, porque va a trabajar como centro focal. Pero aparte de ese ángulo de 90 grados, tengo otro acá arriba. ¿Ok? Esa especie de cruz que más encima son unos jeans, cuando se trabaja el árbol y esa madera termina siendo blanca, el centro de atención en esa zona es muy fuerte. Entonces yo tengo que saber, a través del diseño, cubrir para que el impacto visual no sea tan fuerte y esta zona no se trague todo el resto del árbol. Cuando digo tragar, es que tu vista se va muy fuerte esa zona y se pierde de vista todo el resto del árbol, porque nuestra visual se va a las zonas donde hay colores más fuertes. ¿Ok? Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, primera zona de análisis, ¿dónde están las rupturas del tronco? Aquí detecté una muy fuerte y hay una muy tenue que está en esta zona de acá, pero que es bastante elegante. Si yo roto el tronco, si yo roto el árbol, veo que cambia el ancho del tronco. ¿Ok? Ese también va a ser un punto muy importante que debo destacar, que debo ver dónde va a ganar más en base a lo que tengo acá arriba. Entonces, la ruptura, detectando dónde está la ruptura del tronco, aquí también tengo un cambio de dirección fuerte y después el tronco sube de manera tenue y se pierde acá arriba en el follaje. ¿Ok? Y remata arriba con unos tenjin que me van a servir mucho para dar continuidad después de fluidez, de diseño. En cuanto al diseño, esos tenjin van a servir como centros o puntos de fuga de la composición. Entonces, es un punto muy importante. Segundo, cuando yo busco un impulso, cuando busco el impulso, me estoy refiriendo a dónde el árbol se va a ver mejor. Si ustedes se fijan, el movimiento de este árbol, la rama me molesta mucho acá. A ver si la puedo colocar aquí arribita. Sí. Ahí sí. Si ustedes se fijan, el tronco tiene un movimiento lateral hacia la izquierda y remata en este jean que tengo acá arriba. ¿Ya? Ese movimiento es bastante bonito. Yo este árbol lo replanté hace poco, hice un trasplante preparándolo para el Congreso WorldBack, y el Congreso WorldBack de el sábado lo voy a diseñar. ¿Ok? Pero este tronco, si yo lo veo desde su lateral o de la esquina, este tronco es más bien lineal. ¿Ok?
Entonces es un punto muy importante. El impulso del árbol va a ser donde el árbol gana más movimiento, pero nunca siendo lateral a la vista. O sea, el movimiento tiene que tener movimientos laterales, pero también hacia atrás y hacia adelante. ¿Ok? Entonces el mejor frente de este arbolito no va a ser así como está puesto en la maceta. Va a tener una leve rotación para que el tronco salga de atrás, viene hacia adelante con un movimiento lateral y se devuelve hacia atrás. Ese punto, esa pequeña rotación que hice en el árbol, hace de que el árbol gane muchísimo en estética, en la composición tridimensional que después va a arrojar el resultado de colocar toda la remita y todo el posicionamiento. ¿Ok? Los muchachos que me llenan de consultas es cómo hacer que tu árbol se vea como que se mueve. Bueno, tiene que ver un poco mucho con el impulso. ¿Ok? Y después entra la dinámica y la estática. Por lo general mis diseños son bien dinámicos. Me gusta tener mucho movimiento en los árboles. Segundo, el ritmo. Si yo tengo detectado dónde está mi mejor impulso, quizás ese frente no va a ser tan bueno para el árbol. ¿Por qué? Porque los puntos de quiebre del tronco, por ejemplo, de este punto, con ese punto, con este otro cambio de dirección, en este caso, son diferentes. Pero hay un problema muy recurrente que yo veo en los árboles que se exponen a veces en las redes sociales y tienen problemas de ritmo. ¿Qué es lo que es un problema de ritmo? Cuando tengo, por ejemplo, el típico moyogi, que se mueve de lado a lado, y cada curva que refleja hacia uno y otro lado son idénticas en distancia. Entonces esos arbolitos terminan siendo bien monótonos y un poquito aburridos, siendo que tiene un movimiento muy bonito, pero en la parte estética de diseño no te aporta mucho en lo que es bonsai. Entonces siempre hay que tratar de buscar de que ese arbolito que termina siendo monótono, tratar de rotarlo, quizás dejarlo caer hacia un costado y en una de las curvas nos quedamos con una rama, la dejamos como ápice y otra de contrapeso. Hay que jugar ahí con el árbol, pero esos diseños nunca terminan de ser del todo bonitos o buenos. ¿Ok? Las asimetrías. Si yo coloco una vara de este punto, o desde el centro del nebari, o del centro del ápice, que todavía no tengo ápice, lo vamos a poner en el tronco, veo de que cada uno de los costados del tronco son diferentes. Tengo un lado que es con una curva hacia la izquierda y con la otra sube, y tengo una curva derecha arriba y con un punto de fuga hacia la izquierda. Este frente es bastante bueno para este árbol. Ok, yo me voy a quedar con este frente para diseñarlo el día sábado, como les digo, y lo aprovecho de invitar a todos. Se van a poner por la página Worldback y vamos a ver cómo empieza a aparecer el diseño en esto. Segundo, ¿qué es lo que tengo? Este diseño para este árbol, su morfología es de un árbol masculino o femenino. Este es otro problema muy recurrente que me he dado cuenta en los árboles de gente que pone sus arbolitos en redes sociales, de que tienen árboles de características femeninas. Cuando me refiero a femenino no me refiero a de que el arbolito tiene movimientos suaves, me refiero a que el árbol es más delgado que alto. Eso es un árbol de características femeninas, cuando su ancho de tronco ya es delgado en comparación a la altura completa de él. Cuando tenemos árboles de estas características, nosotros los vamos a abordar con un concepto estético que se llama espacialidad. ¿Ok? La espacialidad que apliquemos nosotros en los espacios de cada palco que van a aparecer en la composición, y que cada palco también tiene que tener distintas distancias para hacer de que nuestro follaje tenga un ritmo adecuado, va a hacer que enriquezca aún más mi diseño. ¿Ok? Si yo me pongo frente a este arbolito desde su frente de exposición, los árboles bonsai, como les decía, cualquier rama del arte, tienen un frente de exposición. Si ustedes ven, este también es un tronco de características femeninas y está lleno de espacios que son asimétricos en sus contornos, que hacen de que el perímetro del árbol, el contorno del árbol, sea un contorno bastante rico en la composición y en la estética general del árbol.
su centro focal se despeja del follaje para mostrarse por sobre el resto. ¿Y por qué ese es mi centro focal? Bueno, porque el color blanco de la madera hace que nuestra vista se clave más en esa zona que en las otras zonas blancas del tronco. O sea, nosotros vamos a ganar un centro focal colocando una zona de madera blanca, y si es serpenteante o tiene movimientos, va a ser más fuerte aún ese centro focal. ¿Ok? Si ustedes ven, desde el frente de exposición de la maceta, este tramo de aquí hasta este punto, digamos que ese es el punto 1 y este es el punto 2, es muy largo en comparación al tramo 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago aquí una jugada estética donde cruzo una ramita por el centro por el frente del tronco, acortando esta distancia. De esa manera, esta punta de yin gana más fuerza hacia la curva, potenciando más la vista a esa zona, acorto mi zona del tronco en este punto y continúo con un movimiento elegante. Esta rama de acá arriba me está cubriendo la salida poco estética que tiene esa rama. Está cubriendo un defecto, ¿ok? Cubre solamente el defecto y no el detalle de madera en este punto, que es bastante elegante. ¿Se fijan? De esa manera, entendiendo cómo trabaja la estética, y si nosotros lo sabemos aplicar a la composición, vamos a ganar mucho en el resultado final de nuestro primer trabajo. ¿Qué problema tiene este árbol, por ejemplo, que yo le veo, que ya está avanzado, ya está terminada su primera intervención de diseño? Es que la copa está muy pesada. Y los que trabajamos con junípero sabemos de que con el tiempo esta copa va a ganar por lo menos unos 5 centímetros más de follaje. Entonces yo debería aplicar aquí una reducción de follaje para hacerlo un poco más débil. ¿Ok? Para que para el perímetro final, cuando el árbol esté maduro, o sea, una copa de ese perímetro aproximadamente. La historia de este trabajo está en Facebook, está bien detallado y interesante que la lean. Volviendo a este trabajo, entonces cuando yo me pongo acá y digo mis decisiones de proyecto, ya tengo el impulso detectado, que tiene un mejor ritmo en la composición, tiene una ruptura bastante fuerte que debo hacerme cargo de ellas para cubrirla en la composición, y en los espacios vacíos donde no tengo nada, veo un espacio muy amplio en esta zona que también me debo hacer cargo de él en la composición. No puede quedar todo eso vacío. Hacia el lado derecho tengo bastante follaje, por lo que puedo configurar palcos con ritmos asimétricos que me enriquezcan la composición, y seguramente por acá atrás va a aparecer algunas ramitas en 2 puntos de profundidad. Con eso, ese espacio sería negativo, sería con algunos movimientos en ese tipo, lo cual hace que la composición sea bastante rítmica y estéticamente son bastante aceptadas. A mí me gustan mucho. ¿Ok? Cuando la gente tiene troncos que son más bien, que no son más anchos, por ejemplo, este petardo que tengo acá, un olivo bastante grande, ¿se fijan? Este olivo, esta zona se llama tachiagari, ¿no? El tachiagari del árbol, que es la zona inmediatamente superior al nebari. El nebari es la parte de mayor apertura donde el árbol ingresa a la tierra, ¿verdad? La parte superior viene a denominarse tachiagari. Entonces, ese ancho del tronco, que es un poquitito más corto, vendría a repetirse por aquí 1, 2, 3. Entonces este tronco me dice de que tiene una relación de 1 a 3 en altura. Es un tronco bastante grueso. Pensando en que las relaciones de estos juníperos estamos hablando de una relación de 1 a 10 en altura. Este es 1 a 3. Entonces en la composición
este árbol sigue siendo inmaduro, no es un árbol terminado para nada. Este árbol lo que necesita a futuro es compactarse aún más. Necesita aplicarse un concepto de diseño que se denomina compacidad. Los troncos de características masculinas tienen que ser más compactos. No pueden ser con tantos espacios negativos porque es como contraproducente. Esto, como les digo yo, es un tema de arte, ¿ya? Son directrices de arte. No solamente porque lo estoy diciendo yo, esto está presente en la escultura, está presente en la pintura, en la fotografía, en bonsái. ¿Ok? Entonces este arbolito, por lo menos unos 3-4 años más, cuando sus estructuras sean más gruesas, más compactas, no va a haber tanto espacio vacío entre medio. Entonces va a comenzar a llenar solo. Y vamos a tener un árbol que va a estar más bien cubierto con sus palcos, bien apegados al tronco, para no generar tanto espacio vacío, porque de esa manera, cuando yo compacto un árbol hacia su tronco, lo que hago es de que estoy dando más potencia a todo este tronco que en sí ya es potente. ¿Okay? Un tronco que es muy potente, lo estoy potenciando más aún, compactando su follaje hacia él. ¿Ok? No me estoy levantando en altura para aprovechar la potencia del tronco, estoy ganando en altura para hacer un árbol más alto, no, porque eso me va a hacer perder potencia de esa zona. Y este árbol en sí es un árbol que es bastante exquisito, este olivo. Acá en Chile tenemos suerte de tener oleas bastante antiguas, muy viejas, que fueron ingresadas hace años, décadas atrás, 100, 200 años, para el cultivo de aceites y aceituna. Entonces estos olivares, cuando se colocan viejos, la aceituna se coloca amarga, estos olivares quedan olvidados en los montes y manjar para los bonsaístas, llamadores. Bien, bueno, quedan olvidados en el monte, así que de todas maneras se van a morir, en algún momento se van a secar. Nosotros le hacemos el favor y lo rescatamos para nuestra colección. Otro punto muy importante, muchachos, que les quiero decir, hablando del tema de la espacialidad. Este árbol está exageradamente frondoso, pero sí he visto árboles muy delgados, con copas extremadamente abultadas y capas también, sus palcos también de una extrema pesadez visual. Eso es un error, muchachos. Tienen que tratar de evitar eso, porque la estética en la visualización del árbol no les va a jugar a favor. Hay árboles que tienen troncos que son como un brazo, pero tienen una tremenda copa de follaje, que en el fondo se ve un árbol extremadamente pesado para ese tronco, porque si esos troncos fueran más gruesos con esa tremenda copa pesada, estaría muy bien. Lo vemos, por ejemplo, citando a los pinos, por ejemplo, de Mauro Stenberg, que son unas bestias enormes de grueso, y él tiene unos diseños muy compactos, bien apretados el tronco, y eso lo que está haciendo él es darle mayor potencia a toda la parte de tronco que son pinos únicos, ¿no? Entonces, ojo con eso. Troncos femeninos, mayor espacialidad en la composición. Troncos masculinos, como estos, que son gruesos. Entonces, si nosotros tenemos claro estos conceptos que le acabo de mencionar, si estamos frente a un árbol que es perenne o una caducifolia, que en este momento no tengo alguna caducifolia decidida acá, teniendo claro qué es lo que tenemos, detectando dónde están las rupturas del tronco, el impulso, el ritmo, dónde está su cara más asimétrica. Si después viene, si estamos frente a un tronco que es masculino o más bien femenino, vamos a saber cómo trabajar con la compacidad o espacialidad. Y luego vamos a ver si vamos a aplicar un diseño que es más bien dinámico o un diseño que es más bien estático. Como yo les decía, mis diseños siempre van a tratar de ser un poquito más dinámicos. En este caso tengo un tronco que gira hacia la derecha, luego se carga con fuerza hacia la izquierda. La dirección de mi ápice, los ápices tienen dirección, no sé si lo saben. Nosotros mediante la composición podemos generar direcciones en los ápices. Una dirección de un ápice, por ejemplo, cuando nosotros estamos acostumbrados a ver el ápice que es estático,
y es recto acá abajo, eso es un ápice estático. Pero si nosotros queremos potenciar una dirección hacia la derecha, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es de que el ápice aquí en su perímetro, en la bajada, va a ser más largo en la bajada hacia el lado donde yo quiero que tenga de dirección. Lo otro es hacer un perfil que sea más plano hacia acá y cae abruptamente, que eso se llama un perfil aerodinámico. Eso también tiene dirección hacia la derecha. Si lo quiero direccionar hacia la izquierda, hago lo contrario, más plano acá arriba y caigo abruptamente en el punto izquierdo. Eso tendría dirección hacia la izquierda. Y una rama de dirección que son como las H hacia la derecha, lo que estoy haciendo, si yo este ápice lo generara hacia allá, estaría generando tensión. ¿Por qué no generé tensión con un ápice en dirección hacia allá y una H para acá? Bueno, porque el tronco no es suficientemente inclinado. Si este tronquito fuera más botado, podría generar una bonita tensión entre su rama de carácter de acá y un ápice mirando hacia la otra dirección. O sea, esos tipos de conceptos estéticos, si ustedes los pueden aplicar a un diseño, se van a dar cuenta de que sus resultados van a ser sumamente bellos. Esa es la palabra, son resultados bellos. Cristian, ¿Okay? Cristian, una Diga. pregunta aquí, básicamente, te preguntan sobre el follaje, si este puede afectar la estructura natural del árbol. Si el follaje puede... Dependiendo de la cantidad, ¿qué tanto follaje puede afectar la estructura natural del árbol? No me queda clara. Bueno, en las oleas, cuando nosotros tenemos troncos potentes, las oleas prácticamente no se deforman por si es que yo tengo gran carga de follaje en esta zona. Lo que ella está preguntando es qué tanto la subida de savia que voy a tener, la circulación de savia que voy a tener por el tronco me puede deformar mi tronco. Bueno, la única forma que lo deforme es que si esto yo lo tirara a tierra y empezaran a haber crecimientos potentes de 2-4 metros de altura, y sí, estas zonas que donde hay curvas pueden que empiecen a quedar planas. Pero un tronco yo lo reformo cuando están en procesos de formación. Bueno, estos son llamadores, pero cuando tenemos, por ejemplo, troncos de arce en formación en campo, sí, yo mediante los crecimientos de follaje, los crecimientos de rama, que lo que soportan son hojas, sí yo puedo reformar y hacer movimientos en los troncos con técnicas de crecimiento de follaje. Eso sí, cuando estamos frente a troncos de este calibre, con esta cantidad de ramas, el tronco no va a tener peligro de que se vaya a deformar o perder algún atributo de él. ¿Ok? Eso tienen que entenderlo de esa manera. Un árbol, cuando ya pasa a cultivo de bonsái, a técnica de bonsái, es muy difícil que pierda su estructura. El engorde de un tronco bonsái es sumamente lento. Si yo quiero tener un crecimiento tronco fuerte, entonces saca tu bonsái de la maceta, ponlo en terreno y dale crecimiento y dale buena alimentación y déjalo que tire como loco. Cuando él quiera crecer, déjalo que crezca y vas a tener engordes de tronco. Pero en la maceta eso se detiene. Espero que le sirva la respuesta. Eso es por lo menos acá en estas latitudes, ¿no? Acá en la latitud acá en Chile tenemos 4 estaciones, ustedes allá en Centroamérica casi no tienen estaciones, tienen una. Así que eso, ¿tienen alguna duda, muchachos? ¿Algo que consultar en base a los conceptos que he estado mencionando? Porque son conceptos bastante técnicos, pero no hay mejor forma de evolucionar que ya empezar a adoptar esos términos. Tienen que empezar a entender de qué se trata esto, qué es lo que es la ruptura, qué es lo que es el impulso, qué es lo que es el ritmo y asimetrías, ¿ya? Eso es como requisito para tener árboles de calidad después a futuro. Lo otro, bonsái se aprende con parte teórica y parte técnica. Yo diría que bonsái, el 40% de estudio, el resto es práctica, practicar. Cuando digo practicar me estoy refiriendo a todo, al cultivo, al diseño, al alambrado, trabajo de maderas muertas. Eso es lo que más deja. Bonsái se aprende haciendo. Hay una especie como de boom en las redes sociales por videos, youtubers, cómo pinzar un ficus, cómo
pinzar un junípero, primer modelado de un pino, todos como que quieren mostrar su trabajo, pero no han olvidado la parte esencial, que es hacer que sus árboles primero sean buenos. Yo como que veo que las redes están demasiado influenciadas por exceso de información a veces, que lo que hace en el fondo es el exceso de información que nubla un poco la perspectiva, nubla un poco el aprendizaje de la persona que quiere avanzar. Tiene tanta información metida ahí que ver más videos de este tipo te termina como nublando un poco. A mí me pasó, yo creo que a todos nos ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí en esos momentos? Es que tenemos que acudir a un maestro que nos enriele un poco, ¿ya? Porque nosotros creemos que esto, viendo videos de la web, vamos a ser grandes bonsaístas, y eso no es así. Yo me he gastado un dineral en estudio de bonsai, y tengo 2 puntos que me han destacado mucho en este camino. Uno fue cuando conocí a Kunio Kobayashi, cuando yo llevaba 1 año de trayectoria, en el año 2011. Ahí trabajé mi primer junípero, el que se murió. Lo trabajé con él, y bueno, fue un workshop de 1 tarde, y Kunio Kobayashi me hizo unos charis en el tronco del junípero, y nada, y quedó ahí. Yo tengo la foto, y después yo me fui para la casa y veía las revistas, la Bonsai Pasión que tenía, y decía, pero esto no se ve como la revista, esto no quedó como yo lo veo en la revista. Entonces, ¿qué es lo que hice? Voy a diseñar este árbol, y lo agarré, lo tomé y lo diseñé. Es impecable. Claro, pienso, un novato, un diseño de un novato. Y dije, me quedó tan bonito que lo voy a poner en una maceta inmediatamente. Y lo desmoché de raíces, lo dejé sin raíces, lo coloqué en un tiesto, y a los 3 días se empezó a arrugar y a chupar, y se murió. Entonces, es una anécdota que me gusta mucho. Yo, cuando conocí a Kunio Kobayashi, me marcó mucho mi carrera. Una, porque me retó, me dijo que yo era muy alocado para trabajar, lo sigo siendo. Nacho Marín también me retó por eso. Y la segunda parte muy importante de mi carrera bonsaísta también es cuando acudí a Nacho Marín, porque me daba cuenta que estaba tocando en un techo invisible, donde mis diseños terminaban siendo un poco monótonos. Las caducas, sobre todo nosotros tenemos aquí un paraíso de plantas caducifolias que son olmos, que son introducidos al territorio nacional, y son bastante devastadores en el bosque nativo chileno. Acaban son de raíces muy potentes, un árbol muy fuerte, un árbol que enraiza con extremada facilidad, y el bosque esclerófilo chileno es bastante débil, tiene raíces débiles, se alimenta de napas subterráneas, y estos olmos lo que hacen en el fondo es colonizan todo el lugar, absorben todo el agua y van secando en el fondo mantos de bosque esclerófilo chileno, y bueno, el tema es que ese material es exquisito para bonsai. Yo tengo muchos, y resulta que me daba cuenta de que mis diseños de caducifolia eran prácticamente igual a los de las coníferas, que me quedaban como un pino, eran como un junípero. Claro, yo decía, pero aquí hay algo mal. ¿Qué es lo que es? No lo sé bien. Así que me puse a buscar maestros latinoamericanos que pudiera traerlo yo acá a Chile y poder tomar workshop, hacer un workshop. Nacho apareció por acá en diciembre del 2018, después de hice como una especie de filtración de maestros que estaban como los más renombrados en las redes sociales en ese tiempo. El portafolio de trabajo que más me llamó la atención y el que me terminó decantando por Nacho Marín, bueno, fue Nacho, obviamente. Me gustó la seriedad de trabajo con la que él expone, cómo expone sus trabajos, la seriedad con la que él muestra y escala un árbol, disciplina que yo también he adoptado. Cada vez que termino un trabajo, pongo mi camiseta negra, del mismo color del fondo, porque eso tiene mucho que ver con los centros focales. Cuando yo tengo una polera de cualquier color, con un logo rojo acá, por ejemplo, y me pongo a posar frente a mi árbol, la vista de las personas se va a mi camiseta y ve el logo rojo ahí, y el árbol pasa a una segunda perspectiva. Entonces nosotros como personas tenemos que ser lo suficientemente neutros en la estética de la composición de la captura de la imagen. Tenemos que estar igual que nuestro fondo, todo. El que se va a mostrar aquí es el árbol. Yo solo salgo ahí como persona,
pero no tengo un logo, no tengo cualquier cosa que esté distrayendo a mi vista. ¿Ok? Es importante que se entienda eso de esa manera. Es muy importante, porque lo que estamos haciendo, y sí me sumo un poquitito a ese carro, lo que estamos un poquitito hoy en día como sonando bien en las redes sociales y nos están mirando de otros lados, como Europa, es muy importante que lo que nosotros mostramos como artistas latinoamericanos sea bastante serio. Esto no es una chacota, esto es un arte, y como arte merece el máximo respeto posible. Entonces, eso es muy importante. Cristian, una pregunta te hacen aquí sobre si la simetría es más estética, supongo que es más importante la estética para el bonsái. ¿La estática? Asimetría, la simetría, si es tal vez es mucho más estético para el bonsái que la simetría, supondría. Lo que pasa es que nosotros podemos tener un árbol que sea bastante estático. Para que nosotros tengamos un árbol que sea estático y sea lo estéticamente bello, nuestro tronco por lo general debe tener una conicidad bien marcada. Por ejemplo, un tronco, por ejemplo, de un chacán, se llaman los árboles que son vertical formal. Si yo tengo un chacán, que es un árbol más bien estático, y tengo un tronco recto que tiene un buen nebari, tiene una buena conicidad de subida, y yo puedo jugar con un diseño bastante estático, ese árbol estéticamente va a ser bellísimo. Pero hay, por ejemplo, un problema donde muchos de los jóvenes que se inician tratan de hacer chacán con un tronco tubular, y ahí hay un grave error. Entonces la estética se ve vulnerada por un chacán forzado que no debió ser chacán, entonces lo hacen un diseño estático con un diseño tubular cuando debió ser un diseño. Voy a dibujarlo un poquitito en la pizarra. Bien, si yo tengo mi tronco con una bonita conicidad, ¿verdad? Aquí me va a abrir. Si yo tengo un tronco con una bonita conicidad de subida, entonces yo puedo generar una primera rama, una segunda ramita, tercera rama, y así sucesivamente hacia que a medida que voy subiendo, termino con un ápice bonito también estático, en una bella maceta que tiene que ser aproximadamente el ancho de ese tachagari en profundidad. Ese árbol, si yo logro que sea de esa manera, pero que el tronco tenga esa conicidad, yo voy a lograr un árbol estéticamente muy bello, muy bello. Pero estos árboles son de los más difíciles de lograr en el ámbito del bonsái. Yo no tengo ni uno que tenga esas características, por ende no tengo ni un tronco, ni un diseño que sea así estático. ¿Qué es lo que tengo? Árboles como este tipo, que tengo ese diseño. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Traduzco toda esa información que hemos estado desglosando en un diseño que muestro aquí más o menos qué es lo que quiero lograr. ¿Se fijan? Lo que quiero lograr es un diseño con una copa, con un perfil aerodinámico hacia la derecha, rama de carácter hacia la derecha, la que me marca la dirección también. Esta zona de espacio negativo queda muy descubierta, por ende voy a tener que traer en ciertos puntos algunas ramitas que aparezcan desde el fondo, ¿no es cierto? Para que mi espacio negativo después no sea lineal, sino que sea simétrico. No es que a mí no me guste como le estoy diciendo, no es que me guste a mí lo dinámico o eso, sino que lo que pasa es que lo estático, cuando tenemos troncos que ameritan ser estáticos, se hacen estáticos. Y el resultado es realmente bello. Pero no es lo que más abunda en el reino de los pre-bonsáis o llamadores. Es sumamente difícil encontrar troncos con esas características. Sí, de hecho un chocán bueno es de los árboles más complicados para hacer, porque mucho de lo que utilizamos a veces son llamadores que ya tienen cierta vida, cierta historia, y por lo general árboles que estén diseñados desde un inicio con una larga trayectoria, pues no es tan fácil. Una de las entrevistas con
Bill Balabanis, sobre el US National. Él platicaba un poco sobre cómo está evolucionando un poco el arte de bonsai y teme un poco de que mucho se está adoptando nada más de Yamadori y no se esté trabajando también un poco de los árboles desde inicios más tempranos, porque tienen diferentes características y es importante aprender de ambos. Tienes una pregunta que dice sobre los pre-bonsais, una duda de que si se trasplanta después de alambrar puede morir. Bueno, lo que pasa es que hay un tema timing ahí metido entre medio. Por ejemplo, este árbol que está diseñado acá, cuando yo lo diseñé hace una semana atrás, no estaba en esta maceta. ¿Ya? Si hablamos propiamente tal de trasplante, lo que nosotros conocemos como trasplante en bonsai, lo que yo hice no es un trasplante, porque si yo lo trasplanto escarbando sus raíces, limpiando las raíces gruesas, sacando todo lo que no me sirve, este árbol se me va a decaer y va a morir. Porque todo el trabajo de diseño que tiene, que en el fondo hay un alambrado de estructuras en él, eso lo que hace es estresar a la planta. Entonces nosotros no vamos a tocar sus raíces. Lo que yo hice, lo saqué de la maceta que estaba y la senté acá y cambié. Porque aparte que la otra maceta estaba bastante reducida. Entonces tengo mayor espacialidad para que las nuevas raíces salgan a colonizar esos espacios. Nunca vamos a combinar ambos trabajos, como los que le comenté con Kunio Kobayashi. Yo lo alambré completo el arbolito, todo, le saqué la mugre y lo trasplanté a una maceta y lo maté. Entonces el timing no me permite hacer eso. Yo lo que tengo que esperar de que toda esta zona se vuelva a vigorizar, comience a brotar, se desestrese, y cuando se desestrese yo puedo pensar en trasplantes. Igual si el árbol está demasiado activo, con demasiada brotación, yo no lo voy a trasplantar, porque todos estos crecimientos que tengo de brotación están haciendo de que los capilares absorbentes en la raíz estén trabajando, estén absorbiendo agua. Entonces, si esto está con proceso de brotación fuerte y yo le corto el capilar absorbente, voy a tener también un decaimiento en la planta, que también la puedo matar. Entonces, acá en Chile, que tenemos 4 estaciones, nosotros esperamos al mes de agosto. Agosto acá es un buen mes de trasplante porque es el mes previo a que comience la primavera. Y en agosto ya cambia el color del follaje del junípero, que se ponen bastante opacos. En invierno, cuando ya se empiezan a colocar verdecitos, ya ahí para adelante uno ya puede comenzar a trasplantar. Acá no tenemos escarcha fuerte ni nada, ¿no? Acá la temperatura baja hasta 0 grados en invierno, algunos días, pero por lo general en invierno la temperatura promedio son 5 o 7 grados. Lo cual es muy bueno para que los árboles repongan sus horas fríos que tienen que acumular en ellos. Entonces eso, si nosotros diseñamos, no vamos a trasplantar el árbol. Lo que sí podemos hacer, si tenemos un arbolito en un macetero pequeño, lo diseñamos y si queremos lo colocamos en un tiesto más grande, pero sin tocar esas raícitas, porque en el fondo en esas raícitas que van ahí está la energía necesaria para que el árbol soporte el proceso de estrés que le aplicamos acá arriba. ¿Ok? Espero que se haya entendido. Sí, creo que fue bastante claro. Claro. Una pregunta, Cristian. ¿Cuáles son las especies que más te gusta a ti trabajar allá? Uy, a ver, especies estacionales. Me gustan, adoro los prunus, me encantan los prunus. Ya pasó la floración, así que ahí pasaron de nuevo a generar su follaje. Tengo unos prunus bastante bonitos. Tengo una colección de aproximadamente unos 10 prunus. Está en el proceso de formación, algunos ya están un poquito más maduros. Me gustan también mucho las oleas. Las oleas me encantan. Tengo, como esta que les estoy mostrando acá, debo tener unas 7 de distintas formas de tronco, pero también con troncos muy potentes. Me encantan los juníperos y los pinos también me gustan bastante. Me gustan mucho. Y sobre todo también los olmos. Esas son las especies que más me agradan. Olmos, juníperos, pinos, oleas y prunus. No tengo como la preferida, porque todas en algún momento del año se roban la atención del jardín. O sea, en algún momento en septiembre el centro focal son los prunus. Están todos estos manchones blancos, rosados de flores que están ahí. Cuando pasa eso, después vienen los arces. Los arces no me gustan mucho, o sea, sí me gustan los arces,
pero acá en Santiago sufren mucho, se le quema mucho la hoja en verano sobre todo. Ya segunda mitad de la primavera para adelante ya se empiezan a estropear. Entonces también lo hace cuando florecen, tengo algunos deshojos y también se transforman en centros focales donde yo miro por la ventana y veo estos manchones rojos de hojas rojas, también son bastante bellos, pero no se me da bien. Entonces también los juníperos, cuando uno mira y ve todo su palillaje de guin, charis blancos, también son bastante bellos de verlo ahí en el jardín. Son como las especies que a mí más me gustan, las que también me ha ido bastante bien, por zona climática también. Me gustaría tener un montón de otras especies, pero no se me dan bien. En algún momento me hicieron llegar prunus mume, y no, le falta frío al prunus mume acá en Santiago para que estén bien. Andan bien 2-3 años y después comienzan a decaer. Lo mismo que los pinos blancos, por ejemplo. Acá no terminan nunca de estar bien en su hábitat. Si bien tenemos frío, como le digo, pero ese pino blanco requiere de frío durante 6 meses del año bastante fuerte y acá no lo tiene. Sí, de hecho siempre queremos lo que tienen en otras partes, ¿verdad? Eso es muy común. Sí. Pero uno está contento a veces con lo que tienen también. Hay muchas especies locales que son muy buenas y muy interesantes. ¿Tienes otra pregunta que mencionas sobre la diferencia de climas en Latinoamérica? Si tú conoces alguna forma de cómo aprender a regar. Si yo conozco alguna forma de aprender a regar, sí, es regando. Porque regando te hace estar en contacto con la planta. Yo, por ejemplo, descubrí hace poco que acá en Santiago no es necesario regar tanto, hace mucho calor, porque algunos hablan de regar 3-4 veces en el día, y eso no es así. Si nosotros sabemos mantener hidratada el corazón de la maceta, el árbol no va a requerir tanto riego. Entonces puedo apoyarme en ciertas muletillas de cultivo que me van a servir para mantener mejor la humedad, como la utilización de mugo, por ejemplo. Lo que daña mucho las plantas acá es el exceso de riego, porque el agua también de nosotros es muy mala. Yo ocupo osmosis inversa, porque cuando regaba con agua del grifo fue horrible muchos años, y ya del 2018 para adelante ya estoy con osmosis, no, del 2019 en adelante sin osmosis inversa, y ahí todo cambió. Es muy importante aprender a regar. Y para aprender a regar también el sustrato que nosotros ocupemos es muy importante. Es muy importante que el sustrato que ocupemos sea drenante, que tenga buena capacidad de drenar agua. Nos sirve nosotros, y me he topado con muchos amigos acá que traen sus árboles a trasplante y todo, y resulta que nunca hicieron un tamizado, una separación de la granulometría de las partículas, sino que tomaron todo mezclado y lo metieron dentro de la maceta. Y claro, generaron hongos, generaron problemas radiculares, pudriciones, y eso es por eso, porque en el fondo el sustrato, cuando nosotros en la superficie se nos seca, nosotros creemos que debemos regar, y vamos y regamos, pero resulta que al interior de la maceta, 1 centímetro más abajo, ese sustrato está súper encharcado. Es muy importante, partiendo el riego, tiene que ser siempre un buen sustrato. O sea, voy a que nosotros podemos regar mucho, si los sustratos malos vamos a dañar la planta. Eso es así. Siempre regar en forma abundante. Yo riego de una manera 1 vez al día, pero un riego muy abundante, que el agua escurra muy fuerte por los orificios de drenaje, y listo, y se acabó el riego por hoy, y ahí me paso la planta de al lado. Si hace mucho calor en el día, me apoyo también de un riego foliar. Es como eso. Pero el riego es una ciencia dentro de este arte. Nosotros también me he topado mucho con amigos que al momento de regar quieren el grifo de la manguera que ocupan es algo que tira un chorro como lluvia, pero que ese chorro de lluvia es demasiado fuerte, y lo que hace en el fondo es que está escarbando los sustratos, bota todos los días al momento de regar, tira sustrato hacia afuera de la maceta hasta que llega un momento en que esas raíces se empiezan a ver. Entonces nuestra lluvia, nuestra chaya que se denomina, tiene que ser algo que me tire el agua de manera suave sobre el sustrato, que no lo escarbe, pero que el peso del agua, de la columna de agua que baja por la maceta, sea lo suficientemente fuerte para que el dióxido de carbono, monóxido de carbono que está al interior de la maceta, pueda salir por su orificio de drenaje. El peso del agua baja y succiona oxígeno de la superficie.
Eso es como la mecánica, la forma mecánica de cómo trabaja el riego en la maceta. De hecho, es muy importante la parte de oxigenación de las raíces, que la gente olvida. Sí. Que ese es uno de los puntos importantes. Y hablando de eso, te preguntan sobre qué tipo de abono utilizas. Abono, un abono... ¿Es algo local? Sí, no, el abono, nosotros, bueno, acá en Chile es bastante complicado con el tema del abono porque, por ejemplo, no podemos importar abonos orgánicos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo no me caliento un poco la cabeza con el tema de la fertilización, lo que hago, ocupo basacote. El basacote es esa pelotita verde de liberación lenta que trabaja en el sustrato. Un segundito. A ver si vemos alguna por aquí. Bueno, aquí abajito uno escarba un poco y ve las pelotitas verdes. Se fueron hacia abajo porque hace como 2 semanas y con el riego van bajando. Ahí. Esta pelotita verde es bastante buena porque ahí llega en presentaciones de 3M, que significa que trabaja 3 meses. Hay una que es de 6M, que trabaja 6 meses. Entonces lo mejor es aplicar la que trabaja acá, en esta zona, porque las plantas tienen de crecimiento 3 meses. Hay 3 meses de fotosíntesis fuerte acá. Yo ocupo el de 3M. Entonces, eso es lo mejor que tengo yo a disposición. No me he metido en el tema del abono orgánico, no lo he necesitado tampoco todavía porque no tengo piezas maestras concluidas o terminadas. Como les decía yo al inicio, soy un bonsaísta bastante joven en esto, tengo 10 años y yo aprendí a hacer bonsái recién hace unos 3 años atrás. Entonces, todo lo que hice antiguamente me sirvió mucho para hacer lo que estoy haciendo hoy en día. La práctica incesante durante esos 10 años llegó a un punto en que hoy en día ya sé y entiendo mejor lo que estoy haciendo, ¿ya? Así que bueno, de eso se trata. Y la fertilización es basacote, como le digo, y anda bastante bien. Los árboles se comportan bien con el basacote, no tengo crecimientos descontrolados, tengo un buen color de follaje. Todas esas cosas me dicen de que el fertilizante funciona bien. Todos los temas que tienen que ver con fertilización, riego, sustratos, todas estas cosas tienen que ver mucho y tienen que tomarse muy en cuenta la zona climática en la que están ustedes puestos. O sea, yo fertilizo acá en Santiago, no es lo mismo como yo puedo fertilizar, por ejemplo, en Colombia. Yo acá en Santiago, en Chile, más de la mitad de Chile donde se puede hacer bonsái, porque hacia el norte no se puede hacer bonsái, tenemos el desierto de Atacama. Nosotros tenemos estaciones, entonces nosotros tenemos una primavera marcada, después viene verano, en verano las plantas ya uno cesa de fertilizar, porque en el fondo la planta detiene mucho su proceso fotosintético. Al detener su proceso fotosintético detiene también el proceso de exudación de agua que se provoca por el proceso químico que hay en la fotosíntesis. Entonces uno ahí deja de fertilizar, porque la raíz lo que quiere básicamente es tomar agua, absorber H2O y dejarla tranquila. Por eso es bueno el 3M que yo ocupo acá, donde hay otras zonas donde tienen crecimientos de 6 meses, donde la planta crece 6 meses. Por supuesto que pueden ocupar un fertilizante, un basacote, unos mocotes que trabaje 6 meses, un 6M. Sería ideal. Claro. Sí, de hecho, tocas un buen tema, todo esto, y algo que estamos pensando en la FELAB es hacer una serie de videos, sobre todo para la gente que está comenzando a tener información sobre lo que mencionas de sustratos, fertilización, alambrado, etcétera, pero desde varios puntos de vista de toda Latinoamérica para que la gente pueda accesar eso. Y al igual que junto con este video que nos has dado, lo vamos a poner ahí en la página web para que pueda la gente volverlo a ver y verlo, sobre todo. A veces uno va aprendiendo más cuando vuelve a ver las mismas cosas y se da cuenta de algunos detalles que uno se perdió, sobre todo terminología y cosas que nos explicaste. Y bueno, te mencionan unas últimas sobre las reglas para las macetas, reglas estéticas para macetas. Las reglas estéticas. De hecho, eso nada más
volviendo un poquito en el tema, recientemente también platicando de Estados Unidos, fue muy interesante cómo se evolucionó el bonsai en dos regiones, tanto en la parte con John Naka, que es la parte de California y eso, y la parte de Yuji Yoshimura, que fue la parte de Nueva York, Florida y eso. Y en particularmente la parte de las macetas de Nueva York y eso son mucho más coloridas y las de California son mucho más tipo terracota. Pero claro, te digo aquí sobre la parte, sobre las reglas estéticas para seleccionar macetas. las reglas estéticas en las macetas es otro ramo de bonsai, que es muy importante porque es la segunda parte del arte, ¿no? Estos bonsai, ¿verdad? Árbol o naturaleza en maceta. Entonces, nuestro buen árbol siempre tiene que estar puesto en una buena maceta acorde para el árbol en cuestión. A ver, vamos aquí a hacer, en cuanto a la morfología de la maceta, como les mencioné delante, la morfología ideal para una maceta va a ir de acuerdo, se toma la medida de aquí de un tachagari, no del nebari, sino que del tachagari, la zona aquí superior. Eso a mí me marca aproximadamente la medida, supongamos que es una medida X, la profundidad de mi maceta debiera ser X. Eso hace de que la maceta esté proporcionada en su profundidad al árbol en cuestión. El ancho de la maceta, supongamos de que aquí tenemos una medida I, la medida I va a ser 2/3 de la altura completa del árbol. ¿Ok? Eso va a ser igual a I. Aquí tenemos el 1/3 restante. ¿Verdad? Esa medida I, que son 2/3 de la altura del árbol, tiene que ser el ancho de la maceta. ¿Ok? Si estamos hablando de un árbol que es de procedencia tropical, donde el árbol es más ancho que alto, esta medida se invierte. La medida va a ser 2/3 del ancho del árbol. Eso va a ser la medida ahí, de la maceta que yo tengo que tener acá abajo. ¿Ok? Luego vienen las formas. Este ramo es súper amplio. Por ejemplo, si yo tengo un árbol que es sinuoso, si yo quiero acentuar esos movimientos que tiene el tronco, yo elegiré una maceta con labios hacia afuera. Porque ese movimiento de los labios hacia afuera se van a relacionar con los movimientos que trae mi tronco. Entonces, de esa manera, con esas macetas, cuando tienen labios hacia afuera, sirven para acentuar los movimientos superiores que tengo al interior que tengo puesto en el árbol. ¿Ok? Los colores, esmaltes o no, van a partir, supongamos, hay un pantone de colores que se denomina el pantón de color del arte, que es como donde tenemos muchos colores. Están los colores primarios, secundarios, todo. Cuando nosotros tenemos, supongamos, esto no lo tengo acá como para respaldarme de ello, pero supongamos si ustedes se van al círculo cromático de los colores, supongamos que aquí yo tengo el rojo, supongamos que yo tengo un arce de sojo o un árbol que tenga frutos de color rojo, ¿ya? En toda esa área, en la zona contraria va a haber otro color. Supongamos que si esto es rojo, aquí al otro lado yo voy a tener el color verde. Si mi árbol florece con frutitos rojos, como por ejemplo un malus, que cuelgan sus manzanitas rojas, en otoño todo, si yo quiero resaltar esa coloración de los frutos rojos, voy a ocupar el color que está contrario en el pantone de color, que sería por ejemplo un verde. El verde me va a servir para resaltar el color rojo que tengo de los frutos, o ya sea un arce de sojo, o por ejemplo los caedes, que tienen una gama de colores otoñales que son desde el amarillo, naranjo, rojo, café. Ahí yo voy a tener una gama de color verde, celeste, azul. Para eso sirven los colores y los esmaltes, ¿ya? No solamente se trabaja el esmalte si es un árbol femenino o no. Si es un árbol por ejemplo como un malus, que tiene una corteza grisácea,
bastante bella, no porque tiene una corteza femenina, tiene que tener esmalte. Bueno, el esmalte, el color del esmalte va a ser elegido de acuerdo a qué es lo que quiero resaltar yo del árbol, ya sea el color de su corteza, voy a trabajar con un tipo de esmalte en color. Si son sus frutos, voy a trabajar con un color de esmalte para resaltar el color de los frutos. Y eso que le estoy hablando solamente una pincelada, es como la punta del iceberg que hay en el tema de macetas. ¿Vale? Espero que les sirva lo que les estoy comentando. Sí, definitivamente, y creo que es otro tema completamente para establecer varios videos sobre la parte de tiestos o recipientes donde van, porque de hecho es una de las partes que tenemos más injerencia, que podemos modificar más, y en la actualidad hay muchos diseños como lo de Robert Stevens que utiliza varios estilos de rocas y formas, etc. Claro, ese era. Depende qué tipo de imagen queramos dar. La parte del tiesto del recipiente es muy, muy importante. La última pregunta que te hacen es muy larga y es tal vez personal. Te hacen una pregunta filosófica de por qué haces bonsai. Es como la pregunta más difícil de todas, ¿no? Bueno. Sí, definitivamente. Sí, yo hago bonsai porque encontré en el bonsai una forma de expresión mía, en la que encontré que yo era bueno. Que encontré dentro de todos mis intentos fallidos en distintas disciplinas de arte o de deporte, por ejemplo, que practiqué muchos deportes. De repente llegó un momento en que encontré el bonsai y encontré que era bastante bueno haciendo esto, y me sirvió como una expresión mía interior para poder reflejar lo que tengo dentro mío. Yo soy una persona tuve una infancia bien problemática, un niño bastante distraído, hiperkinético, era la pesadilla de los profesores en la sala, déficit atencional súper fuerte, y curiosamente todas esas cosas a mí me han servido mucho para aplicarlo en esta rama del arte. Por ejemplo, los déficits atencionales. Yo era una persona muy distraída. Si yo estaba tomando atención en la clase, por ejemplo, y pasaba una mosca volando, yo tomaba cualquier cosa y me iba a seguir la mosca. O sea, cualquier cosa que me sacara de la escena en la que yo estaba me hacía que me desconcentrara. Yo aplico eso, por ejemplo, en el arte del bonsai. A mí, cuando hay una rama que está fuera de lugar, se me clava la vista y una cosa que se me destaca. Cuando hay algo que está fuera de la escena, hay algo que me molesta mucho. Entonces esas cosas que están como dentro mío, que vienen en mi cabeza, me ha servido para darme cuenta de que la puedo ocupar en este arte, y me ha servido bastante bien. El bonsai partió en mí buscando algo que hacer a los 30 años, conocí el bonsai. No todo ha sido lindo, no todo ha sido maravilloso. El bonsai, cuando ya uno empieza a ser como un poquito nombrado, te empiezan a atacar muchas cosas, rivalidades, atacan por todos lados, pero bueno, uno se queda con las cositas bellas de las bonitas vivencias que uno va teniendo. Hago bonsai por eso, es como una expresión de vida para mí. Hoy en día yo vivo bonsai, me levanto, sueño con el bonsai, me acuesto pensando en el bonsai, en este árbol, por ejemplo, que tengo al frente mío, que tengo que modelar el sábado. Todas las noches, hace 2 semanas atrás, me acuesto, pongo la cabeza en la almohada y ¿qué voy a hacer con esa rama? ¿Cómo voy a lograr de que esa rama que tiene una salida fea, cómo la voy a colocar estéticamente bien posicionada? Entonces, algo que no para, ya es parte de uno. La disciplina que demanda el ser un bonsaísta también es muy importante. Un bonsaísta tiene que tener disciplina. La disciplina está por sobre el cansancio, por sobre el agotamiento. Cuando yo vengo cansado, muerto cansado, llego a la casa a las 10 de la noche a veces y no me puedo ir a acostar o a descansar, tengo que hacer mi riego, tengo que llegar a regar. Eso me demanda 40 minutos aproximadamente. Y eso es así. Y ya estoy así, y me encanta. Estoy empezando un proyecto en bonsai también.
compré una parcela, me voy a dedicar a cultivar también material de pre-bonsai para ver si aparecen los anhelados chocán, que no hay acá. Pero eso, amigos, no es fácil. No es fácil. De hecho, el otro día estaba pensando en mi colección y tengo un montón de árboles chuecos, pero así un típico árbol recto no tengo muchos de ellos. No, son muy difíciles de encontrar. Sí, definitivamente. Hay que formarlo como pre-bonsai. Las técnicas se conocen, hay que aplicarlas, pero para eso uno requiere de un campo, un terreno, y dedicarse a eso. Pues muchísimas gracias, Cristian.